Y comenzamos luego de haberles presentado el menú de temas de esta jornada jueves en hora 23. Les decía, vamos a hablar y en detalle de los niños abandonados. Pero antes de comenzar por lo general, vamos por algo particular. Un ejemplo, un caso, una historia, porque ejemplos particulares suelen decir mucho más que las cifras. Y les presentamos una nota que ya fue presentada en los espacios informativos de Bolivisión, el caso de una menor abandonada en la ciudad de El Alto. Como este, existen numerosos casos. Vayamos a ese informe que refleja parte del panorama en este contexto. Despuntaban las 6 de la mañana de este miércoles 12 de septiembre y el timbre de esta vivienda sonó de manera sorpresiva. Los propietarios con temor y extrañados esperaron para salir al llamado. Minutos después, fue la hija que con gritos anunció el hallazgo. Y entra gritando mi hija, mami, en un maletín nos dejaron un bebé. Y ese rato mi otra hija salió la enfermera y le vio al bebé y dijo, ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Lo meteremos? ¿Y dónde podemos hacer? En este maletín deportivo habían dejado a una pequeña bebé que en un cálculo tendría unos días de nacida, envuelta en unas frazadas rosadas. Una de las hijas de profesión enfermera procedió a la verificación de signos vitales de la pequeña y también a los cuidados. Luego de un poco de leche y dejarla limpia, la pequeña dormía tranquila. Le he revisado si seguía teniendo el cordón umbilical y me he cerciorado que no, estimadamente debe tener unas 3 semanas, entrando a un mes. Claro. Le acabo de dar leche porque tenemos niños en casa. Claro. Le acabo de dar y se acaba de dormir porque estaba despierta. Sin notas ni pistas, 2 frazadas más y un paquete de toallas húmedas eran parte de sus bienes. A eso se sumó la solidaridad de esta familia. Mamá, le pido por favor que recapacite y venga por su niña, porque ella no tiene la culpa de nada. Todo tiene remedio en la vida. Si ella necesita ayuda económica, nosotros estamos dispuestos a brindarle, pero que regrese por la niña. Con la familia consternada y mediante nuestra señal, hicimos el llamado a las autoridades pertinentes para que tomen conocimiento de este cuadro que le exponemos, para que se brinde seguridad y protección a la bebé. Ese es un caso, pero como ese se presentan muchos, no solamente en la ciudad del Alto, también en La Paz y en todas las capitales y en general en todo el país. Si hablamos, por ejemplo, de La Paz, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia informó hace poco que en el año 2017 se registraron 51 casos de niños abandonados, reitero, en la ciudad de La Paz. En El Alto, veíamos hace poco un ejemplo, la situación todavía es más dramática. 51 casos en La Paz. ¿Cuántos se imaginan en la ciudad de El Alto el año 2017? Pues nada menos que 512 casos de menores abandonados. Las cifras dicen mucho sobre este problema que comenzamos a tratar. Y lo vamos a hacer con un invitado especial. Se trata de Jorge Colle, responsable nacional de protección infantil de Aldeas Infantiles SOS, con quien en instantes vamos a ver el reportaje sobre el tema que menciono, para comentarlo luego y para dar una perspectiva de este panorama. Jorge, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por recibirnos acá. La palabra preocupación y alarma, en realidad son dos, no solo una, podrían ser las que definen en parte la actitud que debería tener la sociedad ante este tema y problema de los niños abandonados o de los menores abandonados. Pues sí, y en realidad más que preocupación y alarma es un tema de acciones concretas que debe tener la sociedad frente a esta realidad lacerante, ¿no? Tenemos datos de niños abandonados, como tú mencionabas, por la Defensoría de El Alto y la de La Paz, que nos muestran una parte, una arista de toda esta problemática, ¿no?, que es tan grande en nuestro país, ¿no? A propósito de esas cifras, comentábamos antes de comenzar el programa, la cantidad de niños en centros de acogida. ¿Cuál es la cifra en todo el país? Bueno, según un estudio que nosotros tenemos, que es el Cada Niño y Cada Niña Cuenta, que lo hicimos conjuntamente con la Universidad Católica Boliviana. Que es reciente, entiendo. Es ¿verdad? reciente, del año pasado, el 2017, que se culminó este estudio. ¿Qué dice el estudio? Son 30.000 niños, niñas que están en centros de acogida, ¿no es cierto?, entre públicos y privados.
y son aproximadamente 4.000 niños y niñas que están en situación de calle, ¿no? Que han perdido totalmente el cuidado parental, han sido abandonados y están viviendo en situación de calle en todo el país. La cantidad de niños en centros de acogida que acaba de mencionar es equivalente al número de niños abandonados o no corresponden a categorías similares. Pues sí, en parte, ¿no? La mayor parte de este porcentaje de niños, de estos 30.000 niños, son niños que han perdido el cuidado parental por una u otra razón, ¿no es cierto? Puede ser porque la Defensoría o algún estamento del Estado ha determinado que el niño o la niña sufría maltrato, sufría algún tipo de violencia, entonces por eso fue referido al centro de acogida. Hay otro grupo de niños y niñas que evidentemente no tienen un referente familiar cercano, murieron los padres, perdieron los padres o fueron abandonados, como estamos viendo, y fueron derivados a estos centros de acogida, ¿no? Entonces, son varios grupos que se suman para hacer esta cifra de 30.000 niños y niñas que están en centros de acogida, ¿no? El panorama está claro, por una parte esos 30.000 niños, por otro la cantidad de niños en situación de calle. Siempre es bueno hacer una comparación, no con un ánimo estadístico, sino de medir la realidad y el contexto en el que se encuentra Bolivia a nivel internacional con lo que pasa en otros países. Si en Bolivia tenemos esa cantidad, ¿hay algún dato de algún país cercano que nos sirva para realizar una comparación? En realidad sí, el estudio nos muestra una comparación con los diferentes países en Latinoamérica, ¿no? Y nos demuestra en realidad que el problema de la niñez, el sumum del trabajo tiene que orientarse sobre todo a prevenir la pérdida del cuidado parental, ¿no es cierto? Porque estamos viendo cifras también muy altas en la Argentina, en Brasil, en Colombia, ¿no? ¿En qué país las cifras serán más altas en comparación al número de la población, claro, por ejemplo? En Brasil, por ejemplo, pero esto debido también a una población mucho mayor a la boliviana, ¿no es cierto? Estadísticamente también es mucho mayor. Pero el problema en realidad latinoamericano, digamos, ¿no? Tiene que enfocarse desde la perspectiva preventiva. Hago énfasis en esto, Juan Pablo, porque generalmente nos preocupamos ante casos como el que hemos observado ayer o observamos eventualmente, ¿no? Pero es una realidad continua la que está sucediendo esto. O sea, son niños que están siendo abandonados por diferentes razones y tanto el Estado como la sociedad civil no está tomando acción sobre temas preventivos para que esto no ocurra, que en realidad hasta económicamente es más barato prevenir que tener que cuidar a estos niños en centros que, de acuerdo al estudio también, no cumplen con todas las condiciones adecuadas para el cuidado de ellos. Vamos a ahondar en este tema porque en esta cuestión hay responsabilidades. Quizás la más importante, la del Estado, pero curiosamente se trata de la gente que menos cumple con esa responsabilidad. Hay otra responsabilidad, la de la sociedad, que está asumiendo una competencia en el tema, incluso más allá de sus posibilidades reales. Pero volveremos a tratar este asunto. Vamos ahora sí a revisar el reportaje que hemos preparado para ustedes a propósito de niños abandonados. Este es el trabajo de la periodista Yubinka González y el camarógrafo y editor Milton Salvatierra. Lo observamos y luego lo comentamos con ustedes. Abandono, estamos con 28 niños durante todo el año, ¿no? Situación de abandono total. Los abandonos en los baños, en los basureros, en las avenidas o en una plaza o debajo de una banqueta. Lamentablemente es una cruda realidad. Continuamos teniendo niños en situación de abandono. Cuáles son las debilidades, qué es lo que estamos haciendo mal, pero no está todo mal. Hay que entender que Bolivia tiene una normativa envidiable en función de la defensa del niño y del adolescente y de las familias. ¿Dónde está nuestra traba? En la aplicación de nuestra normativa y de la política pública.
A nosotros nos ha tocado, nos conocen, nos ha pasado que han ido a aldeas infantiles, por ejemplo acá en Mayasa, donde es la aldea, han ido personas a dejarnos a los niños, entre comillas dejarlos, decir, mire, yo tengo que trabajar, sé que ustedes cuidan a los niños, hoy quisiera dejar a mi hijo. Los niños, principalmente recién nacidos, son olvidados por sus progenitores. Las cifras muestran que a nivel mundial, más de 12.000 recién nacidos son abandonados anualmente por sus padres. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, en el país hay 4.062.572 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años, constituyéndose en el 40,4% de la población boliviana. En este reportaje hablaremos sobre el abandono infantil. Un comportamiento que provoca descuido y desatención en las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, así también como el ejercicio de los derechos humanos. De acuerdo a datos estadísticos que manejan Aldeas Infantiles SOS, cada año 9.000 niños bolivianos son abandonados por su familia en distintos puntos geográficos del territorio nacional, de los que el 40% quedan en completa orfandad. El caso a mí que me ha llegado ha sido el año pasado de una bebé que fue abandonada en un baño público, que la mamá lo ha llegado a tener en este baño. Y para que fallezca la bebé lo ha encajado en el tanque de agua para que, como le digo, para que llegue a fallecer. Pero gracias a Dios esta bebé ha sido rescatada por las personas que ingresaron al cubículo de ese baño. Y la bebé estaba todavía sangrando por el cordón umbilical, estaba lleno de sangre. Que la protección infantil no es un hecho privado. No es que pasa al vecino, no me quiero meter, escucho llorar unos niños ahí siempre, no, yo no quiero problemas, entre comillas. No es un hecho privado, es un hecho que nos involucra a todos, a toda una sociedad. Y ahora nuestra bebé ya está grande, ya tiene 1 año. Y eso ocurrió el 22 de enero del 2017. Estos niños han llegado en diferentes situaciones. La mayoría de los casos han sido abandonados en lugares públicos o también en hospitales, ¿no? Van las mamás, dan a luz, dando datos falsos, y posteriormente es que nosotros ya hacemos la investigación y, la mamá los ha abandonado. Los datos de las defensorías municipales también demuestran que las agresiones, la vulneración de los derechos de los niños provienen de la misma familia. Sin embargo, muchos de estos casos no son denunciados, situación que no permite cuantificar la magnitud del maltrato infantil. Él fue encontrado en una plaza de la ciudad de La Paz. Entonces él dice, mi papá, hemos venido con mi papá, me ha dejado en el alojamiento y ya no ha venido más. Él dice que llegó de Santa Cruz en compañía de su padre. Una mañana se fue, no le dijo nada. Lo dejó en un alojamiento cerca de la terminal de buses. Entonces, claro, las familias que se desintegran o los niños que acaban siendo abandonados acaban en alguna de estas circunstancias. Y tenemos después adultos con serios dolores, serias pérdidas y que van muchas veces replicando ese tipo de modelos. Por eso la prevención es importante. La mejor medida con la mayoría de las problemáticas sociales es la prevención. Un promedio podemos sacar a los centros, tenemos la solicitud por parte de las defensorías de la niñez, mínimamente entre 2 o 3 casos por día, ¿no? Para poder acoger los nuevos ingresos. La institucionalización en Bolivia es la primera alternativa de cuidado. Los centros de acogida tienen poco o ningún contacto con los familiares de los niños. Solo el 50% busca a la familia ampliada. Un niño menor de 3 años, por cada 3 meses que pasa institucionalizado, pierde 1 mes de su vida. Ese es el retraso. Si eso, este acogimiento circunstancial, que es como la ley boliviana lo cataloga, se va ampliando en el tiempo, nos damos cuenta que la brecha de su desarrollo a un niño que no vive una situación de institución es mucho más larga y lacerante en su vida. Y los niños en su inocencia manifiestan su experiencia, ¿no? Y lo manifiestan tan naturalmente el tema del maltrato, ¿no? Como los padres consumen bebidas frente a los niños, también en algunos casos practican violencia también, violencia física. Y en algunos casos los niños también
pese a tanta situación, añoran también a sus padres, ¿no? Entonces son personas que si no logramos curarles esa parte en la medida que sí se puede hacerlo, van a tener problemas en su vida adulta. Los centros que atienden a bebés, a lactantes, hay más afluencia de ingresos. Del que recuerdo ahorita que estamos sumamente preocupadas es un bebecito que acababa de nacer, por lo que parece habría nacido alrededor de las 6 de la mañana. Según señala la señora que lo habría encontrado, lo encontró en la Plaza Bolívar, pero a la 1 de la tarde. Entonces, recién nos lo llevan al 24 horas con miembros de la policía, del retén, del cercano del lugar. Lastimosamente el bebecito ya estaba con hipotermia. Está a punto de fallecer, llega al 24 horas y el personal mismo de 110 con personal de 24 horas lo trasladan de manera inmediata porque el bebecito ya está realmente frío, ¿no? No le había dado su mamá de lactar, estaba aún sucio, o sea, acababa de nacer, pero se quedó con el cordón umbilical sin ser amarrado, sin ser limpiado. En sí, la progenitora después de dar a luz seguramente lo ha abandonado porque él todavía se encontraba en la situación del parto con sangre y no tenía el cordón umbilical todavía amarrado. Y debemos ir a protegerlos, no invisibilizarlos, no que sea un dato más. Nos activamos como sociedad cuando hay situaciones que nos laceran como tal. Un caso Alexander, un niño Alexander nosotros decimos que tuvo que morir para existir y develar una situación que la sabíamos de alguna manera, ¿no? Los niños no están bien en los hogares. Y uno también se pregunta, ¿con qué corazón lo deja su mamá? El por qué lo deja. Y uno trata de buscar respuestas a ese interrogante. ¿Cuál sería la razón, el por qué lo ha abandonado después de dar a luz? Son como 40.000 niños que se encuentran institucionalizados. Nosotros pensamos, creemos y además trabajamos en ese sentido de que no debería haber más instituciones. Realmente, si hacemos un esfuerzo real, económico y todo, de políticas reales, comprometidas, realmente no debería haber niños institucionalizados. Las nuevas alternativas de cuidado, de estas nuevas alternativas es un documento que el año 2009 sale mediante las organizaciones internacionales donde nos plantea justamente aquello, es decir, tiene que haber alternativas de cuidado familiar. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que falla es que ya no hay valores, ya no existen los valores, se han perdido totalmente. Y a niños menores de 3 años no deben estar institucionalizados, no debería haber, tiene que haber cuidado alternativo. Los centros de acogida, las defensorías, los centros de salud están armados de buenas intenciones y de gente de que quiere trabajar. Sin embargo, no cuentan con los recursos suficientes para poder atender a todas las familias que se encuentran en riesgo o que están en situación de vulnerabilidad. Los gobiernos, el año 2013, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión, saca un estudio de la situación de los niños institucionalizados en América Latina y el Caribe, donde dice realmente lo nocivo que se convierte en el desarrollo de una persona el haber sido institucionalizado. Mucho más si es menor de 3 años. Entonces ahí ese estudio es realmente develador y nos clarifica mucho y nos confronta como sociedad aquí en Bolivia de que tenemos que enfocarnos en la desinstitucionalización de los niños. El año pasado había más o menos unos 34 niños abandonados en toda la gestión de enero a diciembre. Años pasados sí teníamos casos de niños que eran abandonados en basureros. Hemos tenido, si la persona toma la decisión, hemos tenido casos en los que los dejan en el hospital o los dejaban en un baño. La persona o la madre o la progenitora que hace ese tipo de abandono, yo creo que es con la intención de que el niño llegue a fallecer. Que están dejando a los bebecitos en bolsa, o sea, situaciones que son bastante duras, ¿no? Si han tomado la decisión de que el bebecito sea abandonado, ¿no? Que es una decisión muy extrema y muy dura. Pero, como se dice, son angelitos. Y estos angelitos, de alguna forma, son protegidos y llegan a nuestro albergue. Lastimosamente, muy poco, ¿no? O sea, comentarles de 28 casos que hemos tenido este año, una se ha arrepentido, ¿no? Parece ser un proceso bastante fuerte de rechazo que ellas tienen al bebé, ¿no? Entonces, en muchos casos no les importa lo que vaya a ocurrir con ellos, ¿no?
De acuerdo con fuentes de las Naciones Unidas, actualmente existen en el mundo hasta 150 millones de niños en situación de calle, desplazados de sus casas por violencia, abuso de drogas y alcohol, la muerte del padre o la madre, crisis familiares o simplemente por el colapso socioeconómico. La temática de atención a los niños y adolescentes en situación calle conlleva un tratamiento muy especial, ¿no? Porque realmente se ha visto que en la mayoría de los casos los niños y adolescentes en estas situaciones, porque también los padres están en esta situación y no tenemos el apoyo, digamos, real con el cual se necesita para poder reintegrarlo a la sociedad en mejores condiciones de las cuales está. De alrededor de 4.000 o 5.000 niños que se encuentran en situación de calle. Yo vivo en la calle. Tengo 14. No estudio. Un factor de riesgo importante que afecta a los niños es el abandono familiar, ya que a raíz de este se ven expuestos a muchos peligros propios de la edad, como las adicciones, violencia, maltrato, en muchos casos, explotación laboral y violencia sexual. En la mayoría de los casos ya ha llegado a consumir inhalantes, alcohol, y eso conlleva también a que haya una rehabilitación en base a esos componentes, ¿no? Me da buscar cartones, así, después un cartón ahí a los vidrios, después ahí me duermo, así me duermo. Y 80.000 niños viven una situación, en muchos casos irregular, de vivir con otra persona, que no tiene ningún nivel, digamos, de parentesco directo, pero que está viviendo con ellos. Madrinas, padrinos, amigos, vecinos, amigos de la familia que están cuidando a estos niños, ¿no? Que en muchos casos pues hay otro tipo ya de vulneración de derechos, ¿no? Explotación laboral. Hola mamita, si me ves así en televisión, quiero decirte que te amo mucho y que te quiero y te extraño mucho y quiero que me perdones si te he lastimado muchas veces. Quiero que me perdones, mamita. Yo sé que me he salido así de la casa, pero mamita, quiero que me perdones así. Quiero que escuches esto y de corazón, así yo te digo, quiero volver a la casa, quisiera estar con vos, mamita. Cuando un niño o una niña adolescente termina en la calle con consumo y demás en situación de calle, es que hemos fallado como sociedad. Todos hemos fallado. No aquí hay que buscar culpables, ¿no? El Estado. Sí, todos tenemos que. Hemos fallado como sociedad. Mira cómo sufro así en la calle. Vivo así en la calle. El abandono podríamos ver no solamente es abandono en la calle, ¿no? O en un centro hospitalario que lo hayan abandonado por parte de la madre, o en un lugar público, puede ser en un baño, puede ser en el interior de una iglesia. Ese abandono es prácticamente ya no hay ningún referente familiar con el cual podemos trabajar, ¿no? Lastimosamente los que son abandonados, 3, 4, 5, son niños que tienen discapacidad. Hay adolescentes de 13 años que ya tienen enamorado, de 12 años que ya están enamorando y están en esa etapa de conocer su sexualidad, pero ahí no saben la responsabilidad que conlleva lo que es tener relaciones sexuales y eso hace de que tengan un embarazo prematuro. Y es lo que hemos llegado a establecer, que si los niños que son abandonados puede ser más por adolescentes, por no asumir esa responsabilidad de qué es ser mamá o ser papá. Esta situación desventajosa para niños y niñas que se encuentran en el umbral del abandono por diversas causas y en riesgo de maltrato en sus diferentes formas, debe ser motivo de atención por parte no solo del Estado, sino de toda la sociedad. Podemos hacer algo por los niños, debemos hacer algo por los niños. Y entonces en esa campaña estamos todos, deberíamos estarlo todos. Fortalecer a la familia desde donde tiene, fortalecer a las comunidades. Lo importante es entender que tal vez como sociedad no estamos dando la respuesta más adecuada en la prevención del abandono.
Me refiero a políticas, protocolos, tema de presupuestos adecuados para evitar el abandono. Entender cuál es la circunstancia de atención. Hay falta de recursos, hay falta de capacitación, hay falta de atención a los mismos funcionarios que están desgastados de atender a esta gente todo el tiempo. Traer a un hijo al mundo conlleva una responsabilidad en la cual prima el interés superior primero del hijo antes del interés superior de las personas mayores. Porque un parto no es fácil, un parto es doloroso. Y que ellas los abandonen así, después de dar a luz, es algo muy triste para todos nosotros. En Bolivia, aproximadamente 1 millón de niños bolivianos están en peligro de perder a sus familias. Más de 666.000 niños corren el riesgo de no vivir en una familia. 193.958 viven con alguna estructura familiar. 80.497 están al cuidado de personas con las que no tienen parentesco. Además, al menos 30.000 niños viven en servicios de acogida institucional o familiar. Estamos hablando de 666.000 niños aproximadamente que están en este riesgo de que si no hacemos algo como sociedad de trabajar para prevenir el abandono, van a quedar en situación de desprotección. Una radiografía de la situación de los niños abandonados. Cifras, testimonios, datos, evidencias de verdad preocupantes. Recordamos que estamos con Jorge Coller, responsable nacional de protección infantil de Aldeas SOS. Y tras ver ese reportaje, Jorge, quizás una de las preguntas iniciales es la siguiente. ¿Cuáles son las razones, brevemente, que impulsan a una persona, una madre o una familia a dejar en situación de abandono a un menor? Bien, en realidad son varias razones, ¿no? Tiene una multicausalidad de esto, Juan Pablo. Pero lo que se ha podido identificar es, por ejemplo, el abandono de uno de los cuidadores, ya sea el padre o la madre, del núcleo familiar. Este es un factor importante que incide muchísimo en que al verse solo, tanto la madre o el padre, con el cuidado del niño o la niña, ¿no es cierto?, empieza a tener tipos de violencia, de negligencia, de maltrato psicológico, de violencia psicológica contra niños, niñas que están a su cuidado, ¿no? Factor 1. Factor 1. Factor 2. Factor 2, violencia intrafamiliar, alcoholismo, el tema de frustración también del núcleo familiar o de los padres en el logro de metas, ¿no? Ahí hay un tema importante, el tema de que no se valora el tema del estudio, por ejemplo, en las mujeres, ¿no es cierto? Y hay una frustración ahí de las madres, sobre todo madres adolescentes, que no logran concretar aquellos proyectos que tenían a futuro. Entonces, son varios factores los que pueden hacer que se dé esta situación de abandono, ¿no es cierto?, para estos niños. Están identificadas las causas. Ahora, al ver el reportaje, comentábamos también que, como muchas cosas, este tema está de cabeza en el país. Existe, entiendo, una tendencia mundial en los países más avanzados y en los que se han aplicado políticas más serias sobre los niños abandonados respecto a que la última alternativa debería ser la institucionalización. Cuando hablamos de institucionalización, nos referimos a que los niños abandonados sean trasladados a algún hogar, un orfanato o un centro de acogida. Se recomienda que sea la última opción, pero lamentable en nuestro país, lamentablemente, es la primera. ¿Por qué? Sí. En realidad es la primera y en el 98% de los casos la única opción que se ve, ¿no? Porque de acuerdo a las Naciones Unidas, en realidad que sacó las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado, ¿no es cierto?, el año 2009, es que se recomienda a los diferentes estados que busquen el cuidado de la familia, ya sea la familia de origen o la familia extendida, u opciones familiares diferentes a la institucionalización, diferentes al hogar de acogida, al orfanato, ¿no es cierto? Entonces la prioridad o la acción número 1 ante un niño en situación de abandono debería ser volver a tratar de restablecer algún vínculo familiar, si no es con la madre o el padre, con un pariente, con los abuelos, con algún involucrado o con algún componente de la familia. Primera opción, no llevarlo a un orfanato o a un centro de acogida. Exacto, o darlo en adopción.
si finalmente llegamos al espacio de acogida o orfanato porque no encontramos alguna de las otras opciones, entonces se tiene que iniciar el mecanismo inmediato para buscar la familia, para buscar alguna otra opción que no sea la institucionalización, que no sea el hogar de acogida. Ahora, esto está en nuestras leyes, nuestro Código Niño, Niña, Adolescente. La prioridad de la familia. Claro. Adopta estas directrices de las Naciones Unidas y plantea que como Estado y como sociedad civil nosotros debemos priorizar a la familia como primer espacio de cuidado de un niño, niña, adolescente. ¿No es Pero cierto? como muchas cosas en el país, una cosa es lo que sucede en el papel o la letra muerta y otra en la realidad. Así es, nuestro sistema plurinacional de protección integral para niños, niñas y adolescentes, el CIPROINA, por ejemplo, está muy bien constituido, está muy bien estructurado, define muy bien roles y funciones en los 3 niveles, ¿no? Nacional, departamental y municipal. Pero ocurre que ya en la operativización de los servicios no se implementa lo que dice la normativa, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema grande con el que se está tropezando a nivel nacional, porque los niños se están quedando en estos hogares de acogida por muchísimo tiempo y no se está logrando enviarlos a otro espacio de acogida alternativo. Que es el que en verdad correspondería. Entonces, una cosa que está de cabeza. Otra más, en nuestro país no faltan razones y motivos, la que se vincula a la responsabilidad del Estado. Hoy en día, los centros de acogida, orfanatos, están siendo manejados financieramente y en forma organizacional, ya sea por instituciones religiosas o por organizaciones de la sociedad civil, con un apoyo casi simbólico del Estado. Ahí encontramos otra cosa que no funciona porque las autoridades están viendo de lejos el problema y no se están involucrando en la solución como corresponde también por norma. Bien, en realidad yo creo que más allá de eso es la coordinación que debería haber entre las diferentes instancias, ¿no? La coordinación del nivel nacional con el departamental y con el municipio o con el municipal, ¿no es cierto? Sabemos que muchas de las instancias estatales carecen de recursos humanos o carecen de recursos financieros para atender las necesidades de la niñez, ¿no es cierto? Pero el tema es que puedan aunar esfuerzos entre el nivel nacional, el nivel departamental y el municipal para asumir estas responsabilidades y dar una respuesta adecuada a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo, de pérdida del cuidado parental, abandono, o niños que ya lo han perdido completamente, niños que están en situación de calle. Si esa es la responsabilidad incumplida en varios niveles del Estado, ¿qué está pasando con nosotros, con la sociedad? Porque este tema, el de los niños abandonados, si no lo toca algún medio de tanto en tanto, si no leemos alguna información de un niño perdido, de un drama familiar, prácticamente no existe como preocupación de política pública. Allí, ¿por qué esa actitud de la sociedad lindante con la indiferencia? Claro, es una actitud totalmente indolente, ¿no es cierto?, hacia la niñez, hacia nuestros niños en realidad. Y es el tema de que todavía no reconocemos como sociedad a nuestros niños como sujetos de derecho, ¿no? Como niños, como personas que tienen todos los derechos, ¿no es cierto? Y que además tienen un tema de protección especial. Nuestra normativa, la normativa internacional y nacional, les da una protección especial porque son personas que están en desarrollo, ¿no? Pero todavía hay la visión de la sociedad de que los niños y niñas son minoridad, son los menores, ¿no es cierto? Lo que mencionaba alguno de los entrevistados en el reportaje, que hablaba de la antigua doctrina irregular, ¿no es cierto? De entender o ver a los niños como menores y no como sujetos de derechos, como estas personas que tienen derecho y que nosotros no estamos dándole una beneficencia, no estamos siendo buenos tipos, digamos, con estos niños, sino estamos cumpliendo la responsabilidad que tenemos como adultos, como sociedad civil, como instituciones, como organizaciones, como Estado, para con esos niños, ¿no es cierto? Entonces, no es de buenos, ¿no es cierto? No es de buena gente que nosotros debemos hacer eso. Es a partir también de asumir una responsabilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes.
Un factor que está muy claro. Habíamos convocado su participación a través de las redes sociales para generar comentarios, ideas, propuestas sobre el tema que tratamos esta noche en Hora 23. Vamos con Paola y con algunos comentarios en las redes. Así es, gracias Juan Pablo. Vamos a recordar la pregunta que formulábamos al inicio de la entrevista. Se encuentra ya disponible en nuestra página de Facebook Hora 23 y es la siguiente: el buzón donde las madres abandonan a sus hijos. ¿Cuál es su opinión sobre las madres que dejan a sus niños en albergues o abandonados en las calles? Bueno, las respuestas que nos llegan por parte de nuestros televidentes son las siguientes. Nos escribe Noemí Guachaya y nos dice: lastimosamente los niños pagan las consecuencias de aquellos adultos irresponsables que fueron o que no fueron capaces de cuidarse y luego ven a los niños que engendran como una carga. Vamos con el siguiente comentario. Nos escribe Giovanna Lezano y nos dice: miles son las razones de aquellas madres que abandonan a sus hijos. Una de ellas es la economía, o quizás porque su pareja las dejó con un hijo que viene en camino y no saben cómo cuidarlo, qué darle de comer. No todas tienen ese apoyo de la pareja o de su familia que les dice: no estás sola, tienes a alguien que te apoye. No cuentan con esas palabras y hay algunas madres que dan ese calor a sus hijos sin el apoyo del padre en momentos difíciles. Vamos con el siguiente comentario. Nos escribe también Luis Colque Saavedra y nos dice: Diosito les castigue a esas mujeres que abandonan de esa manera. Y si no pueden cuidar un hijo, deberían dar a otras personas que desean dar amor al niño. Saludos desde Sucre. Saludos, Luis. Vamos con el cuarto comentario. Shaila Espinosa nos escribe esta noche y nos dice: son madres sin corazón. Aunque cometen un error, deben cuidar mucho a sus bebés, aunque mal o bien trabajando. A ellas nunca debería llamárseles madres. Qué rabia que da que abandonen a un bebé tan bello. Eso es cobardía, flojera de no poder trabajar ni mantener a su bebé. Tantas cosas que hay para cuidarse. Qué pena, qué rabia. Vamos con el siguiente comentario. Nos escribe Misael Bata y nos dice: son madres que se sintieron incapaces de poder seguir adelante con un hijo. Les falta apoyo de la familia. Esto lleva a tomar esas decisiones de abandono. Y por último tenemos el sexto comentario de esta ronda. Nos escribe Fabia Maita y nos dice: esas personas necesitan ayuda psicológica. Es muy triste para el bebé y para la persona que abandona. Por eso es muy importante los valores en un hogar. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Continuamos con más sobre ese tema. Contigo, Juan Pablo. Gracias a ti, Paola, por reproducir esos comentarios. Lo veías y escuchabas, Jorge. Parece haber una tendencia en las opiniones que reproducimos a considerar a las madres que abandonan a sus hijos como seres sin corazón, a demonizar su papel en la sociedad. ¿Esa es una visión que ayuda a comprender el problema? Pues en realidad deberíamos preguntarnos qué hacemos nosotros como sociedad, ¿no? O sea, la responsabilidad que nosotros debemos asumir, que yo, Jorge, Juan Pablo, Paola, las personas que están al otro lado de la cámara tienen frente a estas realidades que se suceden día a día con nuestros niños y niñas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando escuchamos a nuestros niños llorar porque están siendo golpeados, porque están siendo maltratados, o a mujeres siendo maltratadas, o a mujeres que están siendo abandonadas? ¿Cómo estamos encarando eso como sociedad? ¿Estamos dando respuestas adecuadas? ¿Estamos entendiendo el problema de fondo y dando una mano para solucionar eso? Pues creo que esas son las cuestiones que deberíamos tener presentes para responder a eso, ¿no? Antes de observar el reportaje, comentábamos que una tarea prioritaria anterior a la que correspondería respecto a, por ejemplo, cómo tratar a los niños abandonados y a los niños sin hogar sería la de la prevención. Cuando reclamamos políticas de prevención en este tema, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Políticas de prevención que puedan abordar a las familias, al núcleo familiar, antes de que ocurra el abandono, antes de que ocurra una situación de maltrato, de violencia tan fuerte que lleve a la desintegración familiar, que lleve a dejar marcas permanentes en niños y niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, esa es labor del Estado y de la sociedad civil. Cada uno de nosotros también es responsable de esto, ¿no? De poder dar respuestas preventivas a situaciones que viven niños, niñas que están
en riesgo inminente de perder el cuidado parental, de perder el cuidado de su familia, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones que pueden manejar tanto instituciones públicas como privadas para prevenir esto, ¿no? Para darle otra opción a esa familia, a ese hombre, a esa mujer, para que pueda cuidar a su niño o a su niña, ¿no? No para llegar al tema de abandono, ni para llegar al tema de institucionalizar a este niño, de ponerlo en un hogar de acogida, ¿no es cierto? Esa debería ser la última opción de todas, ¿no es cierto? Y si se llega a esa opción, bueno, empezar a subir de nuevo para darle opciones de cuidado familiar real, porque solamente dándole afecto a ese niño, dándole un hogar, un entorno protector donde tenga una estructura, donde tenga el afecto de la familia, va a poder desarrollarse bien, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando? Un futuro de sociedad donde esos niños, futuros adultos, puedan replicar lo que están aprendiendo de niños, ¿no? Entonces, ¿qué están aprendiendo de niños? ¿Un tema de indiferencia, un tema de indolencia o un tema de responsabilizarse por los demás también? Muy bien. A manera de resumen, para profundizar y para recalcar los hallazgos o los temas que hemos abordado hoy, voy a mencionar algunos de los conceptos que hemos tocado, Jorge, para que los respondas de manera muy breve y tengamos redondeadas las ideas. Idea número 1, estamos en mal camino porque institucionalizamos el problema, es decir, llevamos a los niños abandonados a los hogares cuando deberíamos buscar el restablecimiento de la unidad familiar. Sí, tenemos que restablecer a la familia, ¿no? Y fortalecer a las familias, definitivamente. Tema o punto número 2, tenemos buenas normas al respecto, pero están en el papel y no se cumplen en los hechos. Tiene que haber una coordinación interinstitucional mucho más cercana para poder dar respuestas más específicas y pertinentes a las necesidades de los niños y de sus familias. Factor número 3, el Estado en sus distintos niveles, el central, el departamental, el municipal, están haciendo casi lo que pueden, pero no hay una acción coordinada para soluciones duraderas al problema. Correcto. Entonces, todavía estamos enfocados en temas de institucionalización, de mantener a los niños en ciertos espacios y no se está pudiendo coordinar acciones que lleven a este niño a salir de esta situación. Siguiente factor, hay prioridades distintas a las necesidades reales de la sociedad en el país. Se construyen palacios, estadios, canchas, pero no tenemos, por ejemplo, centros decentes de acogida para este tipo de problemas. Uno de los problemas que se observa sí son las falencias que hay en los centros de acogida, ¿no es cierto? Sobre todo en temas de capacitación del personal, recursos financieros. Es importante que se atienda ese tipo de problemas, apoyo pero global. En realidad el grueso de políticas sociales, ¿no? Que hay que darle un énfasis más importante a eso. Tal vez es lo que menos se ve. Podemos ver más, qué sé yo, una infraestructura construida y no vemos realmente lo que estamos dándole a nuestros niños o niñas para formarse, para desarrollarse como adultos responsables, respetuosos, ¿no? Que promuevan una sociedad mejor, más justa y desarrollada, ¿no? Y último factor, la sociedad es sensible de tanto en tanto con este problema, cuando vemos una nota, cuando observamos llorar a un niño en la calle, cuando vemos el drama de un niño en un orfanato, pero estamos haciendo poco o menos de lo que deberíamos. Sí, en realidad es una reflexión, una autorreflexión que debemos hacer nosotros también como sociedad para ser protagonistas en este rol de respuesta, de ayuda, de apoyo, de desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si yo no hubiera hecho un buen resumen, ¿qué factor agregarías a los que ya hemos mencionado como tema de reflexión y a manera de cierre de esta conversación? Bien, en realidad el tema de la niñez es un tema que nos incumbe absolutamente a todos, tanto a autoridades como a sociedad civil. Y es algo que tiene que visibilizarse, es algo que tenemos que visibilizar y es algo de lo que nosotros debemos volvernos personas convencidas de que el trabajo con nuestra niñez es lo que nos va a dar réditos a futuro. Porque si no atendemos esto ahora, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener a futuro, ¿no? Si es que no nos involucramos también en temas de cuidado,
para nuestros niños, en darles opciones de familia antes de institucionalizarlos, ¿no? Remarco esa frase: si no damos hoy soluciones a este problema, o por lo menos comenzamos a construirlas, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener en el futuro? La respuesta queda para ustedes. Muchas gracias, Jorge Colle, responsable nacional de protección infantil de Aldeas SOS. No hubo tiempo para hablar del buen trabajo que hace SOS en el campo de atención a la niñez, pero buscaremos un espacio en el futuro. Gracias por tu valoración, por el análisis y el aporte. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo. Vamos ahora con Paola, algunos comentarios más en el cierre de este tema. Así es, Juan Pablo. Antes de ir con los anuncios comerciales, vamos a conocer qué nos dicen las personas respecto a este tema. En la publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23, el buzón donde las madres abandonan a sus hijos. ¿Cuál es tu opinión sobre las madres que dejan a sus niños en albergues o abandonados en las calles? Nos escribe Edwinso Vargas y nos dice: los niños abandonados en albergues o alguna institución representan a una madre con un corazón roto, sin nada para comer, pidiéndole a Dios que caiga en buenas manos y vengan mejores días. Por otra parte, los niños abandonados en las calles representan a una madre sin corazón, un niño esperando un rayito de luz, esperanza o alguien con un noble corazón que ya casi no existe. Vamos con el siguiente comentario. Michael Ramos nos escribe esta noche y nos dice: puede ser porque los padres no les quieren a ellas con un hijo, u otro es porque quieren seguir solteras y sin hijos. Gracias a todos por sus comentarios, por participar en este tema que es el tema principal de esta noche, y bueno, resultado de un reportaje especial que llevó a cabo el equipo de Hora 23. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Espérenos.